video de Deliciosamente Horripilante, donde vemos los casos más deliciosamente horripilantes del mundo. En esta ocasión les traemos una investigación hecha por mi querido hermano sobre la desaparición de un hombre importante en la vida de lo paranormal, ¿no? Sí. Mi nombre es Andrea y este es mi hermano Emilio. ¿Y qué nos traes hoy? Pues bueno, por fin una investigación después de hablar de películas 1000 años. Y vamos a hablar esta vez de la desaparición de Jacobo Greenberg Silverborn, que es un caso que fue muy grande y que todavía se habla mucho de él, y que cualquier persona que le interese lo paranormal en México va a saber de su nombre. Y bueno, ¿tú sabes quién es Jacobo Greenberg? No, la verdad no sabía. Antes de que tú lo mencionaras, la verdad es que no tenía idea. Pero no, ya lo habíamos mencionado antes en un capítulo, los primeros episodios que no tenemos en YouTube, los que están en Spotify no hemos podido pasar. Hablamos de él cuando estábamos hablando de la Casa de las Brujas. Sí, es verdad. Y en la Casa de las Brujas, Jacobo Greenberg iba porque uno de los residentes ahí era la Pachita. Y le tocó ver una de sus operaciones. Varias de sus operaciones. Que si eran reales o no, pues lo dejamos a ustedes. Era real que te abriera, no sé si era real que te curara. O a lo mejor te hacía creer que te había abierto, ¿no? ¿Quién sabe, no? Entonces, en un viaje astral. Exacto, no, pues ahí pasa todo. Entonces empezamos esta historia un 12 de diciembre de 1994, cuando la familia de Jacobo Greenberg, que era doctor en psicología, preparó su fiesta de cumpleaños número 48 y pues hicieron el fiestón, pero Jacobo nunca llegaría, algo que todos dijeron que era Jacobo siendo Jacobo, que se me hace raro, pero bueno. Sí, ¿no? ¿Por qué no asistirías a tu propia fiesta de cumpleaños, no? Por muy ermitaño que seas. Bueno, y vas a ver todavía más que no tiene sentido. Lo que no sabrían es que, aparte que ya no lo habían visto, no llegó, nunca más volverían a verlo. ¿Quién era el doctor Greenberg? Jacobo Greenberg Silverborn nació en México, en una familia judía, y desde que era un niño siempre estuvo muy interesado en cómo funcionaba el cerebro. Después de la muerte de su madre, cuando tuvo un infarto cerebral, ella estaba en sus 30s. Qué horror. Le dio... O sea, súper joven. Sí, y fueron 5 años, ¿no? Los que se fue muriendo, ¿no? Son muertes lentas. Sí, ya no quedas bien. Ajá, nosotros lo vivimos en nuestra familia y sabemos que se tarda la gente en morir, y es muy feo ver cómo se está yendo. Obviamente esto le pasa cuando es niño, ve eso, se interesa en cómo funciona el cerebro y decide estudiar la carrera de psicología, ¿no? Porque pues le interesaba saber qué había dentro de la mente de las personas. Entonces entra a la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y ya tiempo después, en 1970, se iría a Nueva York a estudiar el doctorado, haciendo su tesis en los efectos electrofisiológicos de los estímulos geométricos en el cerebro humano. Es un nombrazote. Sí. Que básicamente suena importante. Sí, ¿no? Que es toda la parte de las luces, cómo afectan tu mente y tu cerebro, y cómo esos rayos de luz diferentes patrones, qué efectos tienen. O sea, es un estudio muy interesante. Cuando regresa a México, funda el Laboratorio Psicofisiológico en la Universidad de Anáhuac, y actualmente psicofisiología es lo que conocemos como las neurociencias cognitivas, que estudian cómo lo psicológico y lo cognitivo funcionan, ¿no? Cómo son producidos por el sistema nervioso. Y bueno, luego más tarde haría lo mismo en UNAM, ¿no? Terminaría en su propio laboratorio en UNAM. En 1987 fundaría el INPEC, que es el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia. Oh. Y estaba financiado por el CONACYT. Que ya no existe. Ya no existe. También por la UNAM. Y bueno, cuando Jacobo, hasta este momento, como estamos viendo, pues era un científico muy reconocido. Pues era relativamente... Era serio, sus investigaciones se iban La gente lo respetaba. Sí,
esta idea de seriedad de que tienes que tener para poder hacer las cosas, ¿no? Sobre todo en esos campos donde te piden mucha seriedad. El problema es que Jacobo deja de ser un científico serio para sus demás compañeros cuando empieza a interesarse en ciertos temas que eran considerados no científicos. Y estos temas son considerados no científicos porque no puede hacerse el método científico sobre ellos. Quiere decir, no podemos repetir el patrón. Ajá. Si haces el estudio y no puedes repetirlo, pues no pasa, ¿no? El método científico. Entonces, no es comprobable. Sí, porque la teoría no lleva a ningún lado que pueda probar fuera de que solamente es una conjetura, ¿no? Entonces, ¿cómo pasa este cambio? O sea, ¿cómo este científico termina tan riguroso de la UNAM termina siendo nada riguroso? Y bueno, pues se fue dando de a poquito. Ok. Entonces, y una de las cosas, como le dijimos muy al inicio, es que empezó a meterse con todo el tema de lo paranormal. Y entonces se metió con la pachita, empezó a escribir libros del tema y empezó a perder seriedad, porque él decía que sí era cierto y la gente decía, ok, pero haz tu estudio. Compruébalo, ¿no? Compruébalo. Usa el método científico. O ya también había gente que le decía ya de plano, pues, ¿qué onda? No, estás crazy. ¿Y cómo terminó ahí metido en esos temas? Porque al principio empezó a hacerlo como tratando como de desmitificar, o sea, decir, esto es un farsante. Ah, ok, ajá, como ponerlo a prueba. Ajá, los ponía a prueba y era como, no, esto no es cierto, no puede ser posible. Así empezó y madres, conoce la pachita y pum, cambió. Cultish. Entonces ahí es cuando dices, hay de dos sopas, o si era de verdad, o pues quién sabe. O cayó en la trampa de las sectas. De la pachita, pero, pues bueno, regresando a la historia de su desaparición, porque aquí vamos a hablar un poco más de la desaparición, no tanto de sus trabajos. De sus trabajos, es que el diciembre de 1994, yo tenía dos. Jacobo Greenberg planea un viaje a Nepal. Y para llegar a Nepal tienes que llegar a través de la India. Todavía tienes que hacer eso. Entonces, ya había avisado a la gente de la universidad, del UNAM, que se iba a ir a este viaje. Entonces su equipo en su laboratorio ya sabía que se iba a ir. Y se me hace muy raro que su familia le haya hecho una fiesta sabiendo que se iba a ir. Sí, de hecho, eso no tiene nada de sentido. Sí, no, a mí tampoco. O si iba a ir a los pocos días. A lo mejor eso es más probable, ¿no? Porque cuando yo estoy haciendo la investigación no lo dicen, no sale tal cual así, fechas exactas. Pero bueno, el 12 de diciembre, no es cierto, el 12 de diciembre, que es el día que él se va a Nepal, bueno, que estaba planeado que se iba a ir, su hija es Tusha Greenberg, que es una músico muy famosa. Pues trata de hablar con él, ¿no? Y le marca por teléfono, que en esa época pues eran de línea. Y la esposa de Jacobo, que no era la primera, que era la mamá de esta chica, sino que era otra, que es Teresa Mendoza López, le contesta y le dice que él ya se había ido a Nepal. Algo raro, porque él normalmente siempre estaba en contacto con su hija, ¿no? Jacobo nunca volvería a aparecer. Los primeros días en la universidad, pues estaban así como sacados de onda que no había llegado, pero no hicieron nada, ¿no? Empezaron a crearse excusas, a decir como de, no ha llegado porque seguramente se quedó en Nepal allá en el viaje, porque el Jacobo le encantaban todas estas cosas en ese momento, de los viajes astrales, de los, de irse, tenía por ejemplo casas en Tepoztlán, ¿cómo se llama? Y bueno, irse a Nepal, pues también obviamente son viajes, espirituales. Entonces pues empezaron a decir eso, ¿no? Que puede entrar en lo válido, sobre todo en una época donde no hay forma de comunicarse. Sí, no hay como redes sociales sencilla, sí. Ajá. Entonces empiezan a crear estas excusas y cuando más pasó el tiempo se dan cuenta como de, hey, pues está desaparecido, ¿no? Y ahí es cuando llega el dato que para mí es muy raro, curioso. Es que la familia se tomó 5 meses para reaccionar
y para empezar a buscarlo. Ajá. O sea, hasta mayo. Es muchísimo tiempo. Sí, no, normalmente te dicen que las primeras 24 horas son cruciales para encontrar a una persona desaparecida y si dejaste pasar meses, pues ya. Sí, porque ¿cuántos son? 31, 21, 28, 30, 31, estás hablando más de 100 días. Uh-huh. Entonces, bueno, entonces la familia no sabía, no tenían movimientos, no sabían de sus movimientos, de las cuentas bancarias. Las cuentas bancarias no tenían ningún tipo de movimiento. Su hija no sabía dónde estaba y la familia se empieza a alarmar. Sobre todo cuando se dan cuenta que no hay movimiento en las cuentas, ¿no? Ajá. Porque no tiene sentido. ¿Tú cómo vas a vivir si no hay... Sí, claro. Si no estás moviendo dinero, ¿Cómo ¿no? estás comiendo? Y yo todos los días... Seguramente eso se pregunta el banco cuando ve mi estado de cuenta. Güey, ¿por qué no tengo movimiento de cuenta? Yo comiendo una sopa maruchan de hace 10 días. Entonces, en mayo de 1995, el fiscal general, bueno, la Fiscalía General crea un equipo para investigar la desaparición del Dr. Greenberg y la PGJ ponen un comandante de la PGJ en cargo, que es el comandante Clemente Padilla. Uh-huh. El equipo en cargo de esta investigación entraría en la casa de Jacobo, allá en Tepoztlán, y tienen que entrar a romper los candados, ¿no? Porque también, ¿quién crees que está desaparecida? Estás leyendo mi... No leas. I'm sorry. ¿Quién crees que está desaparecida? Pues su doña, ¿no? Sí. Esta Teresa también está desaparecida y habían encontrado que la casa estaba como sin nada, o sea, estaba intacta. Entonces, pues eso, pero intacta en el sentido como de, pues ni viajó. Ajá. O sea, está toda su ropa. Ajá. Uh-huh. Que es como de... El pues, cepillo de dientes. Bueno, el cepillo de dientes a lo mejor lo compras allá, pero sí siento que son cosas como... Las maletas estaban ahí, ¿no? Estaba la cartera, si no estaba la cartera, él estaba ahí, ¿no? Entonces, No, y bueno, supongo que también cuando una casa lleva, es más, una semana sola, empiezas a ver polvo y así. Sí, y hasta huele. Porque sí, encerrado. Se encierra el... Ajá. Bueno. Entonces, pues sí, porque eso dijo la policía, que el lugar está como si nunca se hubiera preparado para irse, y la policía se dio cuenta que Jacobo nunca había ido a la India, ya que investigaron todos los datos. Pues sí, los datos de los vuelos que salen, uh-huh. y nunca había dejado México, ¿no? Porque eso es muy fácil, tú llegas a aduana y vas a salir a fuerzas que saliste del país. Claro. O sea, tú entras y sales y siempre va a haber un dato. Tú tienes tu pasaporte, lo estás dando, te dan tu sello. Hay mil cosas que demuestran Ajá. que tú saliste. Oye, compraste los boletos. Hay lista de abordaje. Este no llegó, este sí llegó. O sea, todas esas cosas se dieron cuenta que nunca se había salido de México. Y por obvias razones no llegó ni siquiera a la India o menos a Nepal, ¿no? Entonces, antes que desapareciera, Jacobo Greenberg había hablado con la periodista Tere Vale, porque Tere Vale había sido su alumna cuando estudiaron en Anáhuac, estudió psicología en Anáhuac, y fue alumna de Jacobo Greenberg. Qué pequeño es el mundo. Yo sé. Y está en su laboratorio trabajando. Ah. Tere Vale es super believer de que todas estas cosas son ciertas. ¿Es en serio? Sí. De los aliens y así. Pues es que, no sé, de los aliens, pero sí de que pasaban cosas. Una de las investigaciones de Jacobo Greenberg normalmente era con niños, los ponía a leer a distancia. ¿Qué quiere decir eso? Que te pongo un libro y te vendo los ojos y me tienes que decir que están las letras. Entonces los niños hacían proyecciones. Como ajá. No sé. Entonces, ¿qué pasa? Pues, habló que obviamente, pues, te digo, están esas cosas y te voy a decir después porque es muy importante justamente estos estudios que los que Tere Vale ayudó en su momento, ¿no? Y en otra ocasión también, no solamente con Tere Vale lo habló, sino también lo habló con su propio hermano. Con su hermano, Jerry Greenberg. Ajá. Y le dijo que le tenía miedo a su esposa y que ya no la aguantaba. Hasta el punto que modificó su combi, porque tiene una combi,
en la que puso una cama en la parte de atrás. La combi en la parte de atrás tiene como, pues el asiento largo, ¿no? Y ahí puso como una cama. Y pues ahí dormía todas las noches. Dude, ¿sabes que no estás en una relación sana cuando tienes que verte obligado a adaptar tu combi para dormir en ella y sigues sin divorciarte? Y además, ¿qué onda con eso de que dijo que le tenía miedo, ¿no? Ya sé, no sé qué es tener miedo, pero qué miedo. Y entonces, no sé, pero pobre hombre. Pobre. Entonces, bueno, obviamente empezaron no solamente eso, sino que la familia también siguió viendo a la esposa durante un mes. O sea, ella siguió haciendo su vida normal. En diciembre, ¿no? A lo mejor a principios de enero también. Y una de las cosas que hizo que esto, o sea, que la gente la siguiera viendo, que le siguieran saliendo de ella, hizo que el comandante Padilla decidiera intervenir su teléfono. Y ahí es cuando se dan cuenta que tenían un asistente que se llama Gerardo Morales Alonso, el cual tenía entrenamiento militar. No solamente eso, era vigilante en una escuela. Un vigilante con entrenamiento militar. No sé está muy raro, ¿no? Normalmente ya son narcos. ¿Qué? Pero, pues obviamente eso era muy sospechoso, ¿no? Y una de las cosas que se dieron que la gente les dijeron fue que vieron a Teresa sacando cosas de una de las casas de Morelos en la compañía de una mujer güera. Y obviamente pues intentaron localizar a Teresa y nunca la encontraron. Entonces buscaron a la mamá de Teresa, la cual dijo que no sabía nada de su hija desde 1988. ¿Cómo no vas a saber nada de tu hija en años? 6 años. No inventes. 6 años es un chingo. Y obviamente pues como ya tenían intervenido el teléfono, se dieron cuenta que estaba mintiendo y que había hablado con ella 11 veces en los últimos meses. Entonces, sospechoso. Mentira. Sí. La agarraron en la jugada. Entonces, y esas 11 veces obviamente fueron antes de la desaparición de Jacobo. Y que la habían visto a la mamá con la hija, o sea, la esposa de Jacobo, días antes de la desaparición del Dr. Greenberg. Lo cual, ¿por qué te carajo estaría mintiendo que no la había visto durante 6 años? Años. Ajá. Y cuando lo había visto días antes, ¿no? O sea, como que... ¿Para qué mentir? Sí. ¿No? Entonces, se sabe que el 10 de mayo de 1995, esta mujer estaba en Rosarito, Baja California, ya que llamó a la casa de su mamá para hablar con ella, y cuando se dan cuenta de ellos, pues obviamente ya sabes que pueden pinpointear la ubicación de la persona de la que está hablando. Hacen eso, la rastrean la llamada, mandan un equipo allá de Baja California para que la detenga, pero ya cuando llegaron al lugar, pues ya no estaba. O sea, era una profesional en el escapismo. La policía obviamente se da cuenta de una cosa que era muy importante cuando investigan las casas, y es que todos los CPUs de las computadoras se los habían llevado. O sea, ¿qué quiero decir? Que las computadoras obviamente en esa época pues eran de escritorio, y era monitor, CPU, sí. Los CPUs afuera. Entonces, y eso obviamente incluía todo el trabajo de él. Ahí estaba, obviamente, ¿no? Todos sus libros y todos sus estudios y sus libretas y cualquier cosa donde estuviera lo de su tesis. ¿Sabes qué? Es que uno piensa como, pues es que si fuera algo estúpido como lo que acaba de pasar en el Congreso de los aliens, dices, pues se queda en algo tonto y ya está, nadie se molestaría en robarlo, ¿no? Entonces, ¿por qué querrías robarte la información o las investigaciones de alguien que supuestamente estaba loco o deliraba y que eso no era cierto? Pues no deliraba, nada más nadie pensaba que fuera lo suficientemente metódico para sus investigaciones. Pues sí, si pensaban eso, entonces ¿por qué se lo robaron? Sí, es como cuando yo voy a entrar mañana a casa de Jaime Maussan por sus aliens de papel maché. Sí. Entonces, lo que pasaría después es que en junio, el mes de que están investigando,
la hija, Stucha, va siempre en domingo. Ajá. En domingo, ¿no? Y estaba presentando a su banda. Y ahí pide permiso para poder enseñar una fotografía de su papá y hablar del caso así rápido. Y de que si alguien la había visto, que por favor diera información, ¿no? Y obviamente, pues todo el mundo veía en esa época la tele. Siempre, yo me acuerdo que iba a casa de mi abuela y siempre la tele estaba prendida. Sí, es verdad. Siempre. Y obviamente recibieron cientos de llamadas, pero una de esas llamadas llamó mucho la atención de el Los comandante investigadores. Padilla. Y esa fue de un empleado de limpieza en Boulder, California. Que estaba viendo siempre en domingo. Sí, perdón, Boulder, Colorado. Que sí, estaba viendo siempre en domingo. Y dijo que había visto al doctor Jacobo Greenberg llegar en un avión acompañado de su esposa Teresa, la mamá de esta y 2 agentes del FBI. ¿Nada más? No, pues shocking, ¿no? O sea, ¿por qué iría a Estados Unidos cuando él había dicho que iba a ir a la India, no? Ok. Pues sí. ¿Qué? Sí, Pues, sí, ¿qué? tienes razón. No. ¿Pero cuándo dice que los vio? En junio. Bueno, él llamó en junio. No. Ajá. Él los había visto. Perdón, Andrea, no, esa información no apareció en ningún momento en documentales, libros, todo lo que estuve leyendo. No, claro, porque... Ajá. Entonces... Estaba secuestrado. Puede ser. Entonces el comandante Padilla diría que... Bueno, cuando lo estaban entrevistando, porque lo entrevistaron después varias veces, lo han entrevistado desde entonces... Ya le he dicho que en Boulder está localizada The Rand Corporation. ¿Qué es eso? Que es una institución no gubernamental, o sea, no general. ¿De aliens? Sin fines de lucro. Sin fines de lucro, sí. Que hace ¿Aliens? investigación y desarrollo ¿De aliens? en varios campos, incluidos el militar. ¿Aliens? Ah. No, Andrea, los aliens no. O sea, sí vamos a hablar de ellos, pero no ahorita. Es en este momento con el comandante Padilla, según él, sus palabras, así lo dijo él, empezó a tener obstáculos en el asunto y de un día para otro Le quitan el presupuesto. Le quitan el caso. Y entonces Sospechoso. sí, porque empezaron a llamarlo de diferentes lugares, ¿no? Lo primero que pasó ahí es que le dicen que estaba loco. O sea, Jacobo. No, al comandante. Ah. Y el comandante Padilla empieza a seguir su investigación. Ahorita vamos a ver por qué. Bueno, según esto, cuando Padilla deja el caso, pues desaparece de la vida de la gente que estaba ahí trabajando, ¿no? Es como, pues ya me voy. Adiós. Y estaba hablando con un periodista de Los Angeles Times, Sam Quiñones, y la última vez que lo contactó el comandante Padilla a Quiñones, le mandó un mail donde le decía que el doctor Greenberg había sido admitido a una institución mental en Estados Unidos. Y coincide con lo que dice el cuate que habló al programa, ¿no? Que lo vio. Sí, en Gringolandia. Ajá. Entonces, pues sí. Y una de las cosas que, bueno, Quiñones intenta buscar a Padilla, pero ya nunca más lo volvió a ver, ni recibir nada de él. No, le dijo como, ¿qué pedo? Y pues, ¿qué pedo? Y ¿qué pedo? No quedó nada. Entonces, pues, Entonces obviamente... el gobierno de Estados Unidos no quería que se siguiera investigando más. Puede ser. Esto, obviamente, pues, recrudece la idea de que la CIA, o hasta la NASA, algunos dicen... ¿La NASA? Sí. ¿Por los aliens? Haya secuestrado al Dr. Greenberg por lo que estaba estudiando. Porque ya dijimos antes, ¿no? Desaparecieron las computadoras, desaparecieron los libros, desaparecieron los papeles de las tesis, desapareció todo lo que estaba estudiando. ¿Y ya no queda nada de eso? No, pues no, desapareció a ti. Qué triste. O sea, sus libros y todo eso que publicó, sí. Claro, pero lo que estaba investigando en ese momento, pues no. En 2017, en una entrevista con el comandante Padilla, él diría que la persona que llamó de Boulder
trabajaba como repartidor de gasolina. ¿Cómo se llama? De los que te atienden en las gasolineras. Y que vio, pero era una gasolinera ¿Industriales? No, porque era una gasolinera, pero del aeropuerto. Y que vio cómo llegaba un avión Cessna, que es una avioneta, y esta aterrizaba ahí en Boulder, y que se bajó Jacobo con Teresa con la compañía de 2 agentes del servicio secreto, y de los cuales una era una mujer güera, como la que habían dicho, que había acompañado a Teresa a sacar las cosas de las casas. Obviamente aquí el comandante Padilla pues había investigado y descubrió que el doctor Greenberg había colaborado con la Universidad de Boulder. Había dado pláticas, pero nunca le había dicho a nadie que había hecho esta colaboración. Ajá, raro. Sí. Y obviamente nunca... O sea, era tal el punto del secretismo de que estaba trabajando con la Universidad de Boulder que él nunca llegó directamente a Boulder. O sea, sus vuelos los tomaba a Houston, a San Antonio, a Los Ángeles, y de ahí volaba a Boulder. ¿Por qué harías eso? Yo no sé si a lo mejor es muy chiquito. Pues yo creo que era muy chiquito el lugar, ¿no? Y entonces es, por ejemplo, acá nuestro aeropuerto pues no es grande y no creo que lleguen muchos vuelos directos del extranjero. Tendrías que llegar a Ciudad de México y pasarte. Sí, entonces, pues a lo mejor no es el gran descubrimiento, ¿no? O sea, lo que sí es cierto es que él no había dicho a nadie que estaba investigando. Sí, ¿no? Y es algo que normalmente si a ti te invitan a dar pláticas en una universidad importante, pues es algo que... marcas en tu saber. Claro, más si están poniendo en duda pues tu método científico o la veracidad de tus investigaciones, ¿no? Exacto, entonces yo creo que eso sí es como de curioso, ¿no? O sea, el hecho de que no llegara directamente, pues se puede interpretar como de, pues, sí. A lo mejor ese aeropuerto no es la gran cosa, pero el hecho de que no lo dijera se me hace muy raro. Sospechoso. La agente Padilla habla con esta persona que le dice que él conocía a los agentes y que por eso sabía que eran agentes. Porque eran clientes frecuentes. Ajá. Entonces, en ese momento de la investigación que le está diciendo, bueno, está el aeropuerto, está pasando esto, lo vieron llegar, bla, 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 informa al gobierno, al comandante, y a la familia. La familia lo toma como loco, ¿no? Como que está haciendo teorías de la conspiración y que cómo es posible, bla, bla, bla. Y el gobierno, que en ese momento lo dirigía el presidente Zedillo, empezó a poner presión, sobre todo, para que dejara de investigar. Estaba diciendo que las fotografías del aeropuerto que él tenía, porque tenía fotografías satelitales, eran falsas, que ahí no había nada, cuando pues, ahí hay un aeropuerto. Y además, ¿por qué pondrías a un agente a investigar el caso y después ponerle como pretextos o cuando ya encontró cosas así más juicy? Y al final del día lo obligaron a renunciar y al comandante Padilla nunca más volvería a trabajar en la policía. Wow, por hacer bien su chamba. Sí, lo metieron en ese caso porque era el bueno, ¿no? Uh-huh. Imagínate qué feo. Te digo, nada de seguro. Sí, no. En 2022 salió un documental llamado La desaparición del doctor Jacobo Greenberg, que justamente vi para informarme del tema. Y obviamente sale esto y le enseñan esta entrevista, lo que está diciendo el comandante, a los hermanos del doctor Jacobo Greenberg. Y es como que sus reacciones son divididas, ¿no? Como que empiezan a decir, no, es que ¿cómo lo va a hacer si su hija era todo para él? No lo hubiera dejado atrás, lo hubiera llevado. Y uno de ellos dice, bueno, a menos de que le hayan dicho como... Lo amenazaron. Como una amenaza, como decirle le va a pasar algo si no cooperas. Entonces como que les cayó cierta duda, ¿no? Uh-huh. Imagínate 30 años después. No manches. Y fíjate que es curioso porque la CIA declasificó hace poco millones de documentos y salió a la luz que las investigaciones del Dr. Greenberg son las muy parecidas a lo que estaba haciendo la CIA con el proyecto Stargate. Ajá. El cual quería saber cómo era la manipulación de la mente humana, justamente lo que habíamos dicho de que la gente podía así
vendados leer cosas. Ajá. En esa época el proyecto Stargate quería tratar de encontrar, por ejemplo, que una persona dentro de las oficinas de la CIA, ahí en Virginia, pudiera con este tipo de, ¿qué sería? Telequinesis o telepatía, Sí. poder ver lo que sucedía en Irán o en Afganistán, y que como si estuviera ahí. Y obviamente ese proyecto fue un fracaso, porque pues eso es imposible. O eso es lo que quieren que creas. No, porque está cerrado, el proyecto se cerró. O eso es lo que quieren que creas. Entonces, obviamente todo esto es para propósitos militares, ¿no? Este proyecto cerraría en 1994, O sea, el año en que él desaparece. Ajá. También descubrió el comandante Padilla que la CIA y otras agencias americanas se habían infiltrado a instituciones educacionales alrededor del mundo para descubrir acerca de las investigaciones de los diferentes profesores y, si se requería, obligarlos a trabajar para ellos. Qué miedo. ¿Te imaginas? Tú estás dando tu clase muy chingón y tu alumno estrella resulta ser un agente de la CIA y te secuestra. Qué miedo. Por eso no confíen en nadie. Esta investigación se fue publicada por Daniel Goldin y se llevó un premio, ganó un premio Pulitzer, y muestra cómo la CIA creaba conferencias que parecían legítimas para poder tomar ventaja de lo que se decía ahí sobre las investigaciones que los diferentes académicos habían hecho y poder como que sacar la información. Entonces la CIA creaba sus propias conferencias, invitaba a la gente y todo el mundo iba muy feliz pensando que sí, ay, sí voy a ir a mi conferencia chingona, o la gente me ve a huevo porque el ego nos gana siempre. Claro. Y ahí iban y resultaba que eran falsas. Pero eran tan reales que a la gente que estaba ahí no sabía que eran falsas. Es como si te dijeran que la fila es falsa, que siempre fue un proyecto de la CIA. Ándale. Entonces, antes de su desaparición, el Dr. Greenberg había ido a una conferencia en Costa Rica, y eso llamó obviamente la atención de Padilla porque pensaba que podría haber sido este tipo de conferencias, ¿no? Entonces, la pregunta del millón es: ¿qué le pasó al Dr. Jacobo? ¿Fue víctima de su mujer lo mató? Uh-huh. Y luego desapareció, que también. Oye, ¿ya nunca volvieron a saber nada de ella? No. ¿Y sabes qué es lo más chistoso? La mujer se sabe que era gringa, que había estado en Estados Unidos estudió en San Diego, hizo toda su vida ya de joven, antes de llegar acá. Y lo que empezaron a decir las personas, lo ves en foros y en todos lados, es que a lo mejor la mujer era un agente encubierto que se casó con él para poder obtener esta información, y eso estaría ligado a la idea de que le robó las computadoras. No, y de que él le tenía miedo. Entonces, no, y que ni siquiera dormía con ella. Pero también eso podría ser la parte de cuando dicen como de pues lo mató, ¿no? No, porque entonces ¿por qué lo querría encubrir el gobierno? Está muy raro el caso. Sí. Ese es uno de los casos donde te quedas así como de que todo es posible. Normalmente yo entré a este caso muy con la idea de lo mató la esposa. ¿Sí? Pero ¿Esa fue tu primera? Sí, pues es como de, pues es que es lógico, ¿no? Está durmiendo en su combi, ya le dijo a Tere Vale, ya le dijo a su hermano que le tiene miedo, y desaparece y dices, güey, lo mató. Le llama a la hija, no, ya se fue a Nepal, nunca salió, pues lo mató, pero que se robaran las computadoras, que el gobierno pusiera trabas, que le dijeran, eso no existe. Eso es muy raro. Yo creo que sí era un agente de la CIA y que todo fue un plan orquestado para meterlo en un asilo mental, porque a lo mejor se topó con cosas que no debía ver. Que no debía, ajá. Eso también puede ser una buena opción. Que también es cierto, si él quedó en un asilo mental, como dijo el comandante Padilla, a lo mejor descubrió cosas que no tuvo que haber descubierto. Sí, imagínate cómo sales de ahí. Ya no, porque pues sí. ¿Te imaginas que siga ahí? Pues ya soy un viejito. No, pero qué horror, qué horror. Entonces, pues bueno, fue eso, o lo secuestró la CIA para que se uniera al proyecto Stargate. Y si es así,
porque nunca hemos escuchado de él después de que el proyecto Stargate terminara justo ese mismo año, ¿no? En 1994. A lo mejor lo mataron. Entonces, ese es el caso de la desaparición. Por eso es un misterio. No Sin sabemos resolver. qué pasó. Nunca vamos a saber, yo creo. Y se hacen muchas preguntas, ¿no? Es de esos casos que es como de... Entre más lo investigas, más dudas salen, ¿no? Sí, que te quedas con ese sabor de... Está muy raro. O sea, tanto pudo haber sido la CIA reclutándolo a la fuerza, como pudo ser la esposa que se diera cuenta de que era de la CIA y que lo haya desaparecido por eso, o ella lo mató, o sea... O una combinación de todo. Una combinación de todo, pero son esas tres, ¿no? Las que podríamos pensar que son las más viables, más que Aliens. otras opciones, ¿no? Las otras teorías que existen, NASA se me hace un poco descabellado, lo dicen porque él decía de los viajes astrales y todo eso. A lo mejor se quedó en un viaje. Fíjate que el Jacobo cuando se va a Nueva York empezó a meterse con el ayahuasca y con todas esas cosas, por eso empezó a meter con esas teorías, por eso cuando regresa él estaba con la idea de que iba a desmitificar y iba a demostrar que casi todas estas personas que decían que podían hacer cosas eran falsos, hasta que descubre la pachita y dice, no manches, esto es de verdad. No manches, esta moto está buenísima. Que a lo mejor puede ser eso también, que la pachita haya creado todo el lugar para que él no haya visto bien las cosas, o según él era de verdad y estuvo ahí presente. Y empezó a hacer estas cosas con los niños, y decía que los niños veían cosas y entraban como otras dimensiones. Ay, un otros niño planos. te va a decir lo que quieras. Sí, pero que luego a los niños les dio miedo porque veían cosas feas. Entonces es como... Qué sugestivo. Puede ser muy sugestivo, la verdad, yo también creo eso, los niños son muy maleables. Es como esta película que me encanta, La Casa, la que es película danesa con Mads no me Mikkelsen, acuerdo. que es un profesor de kinder y lo acusan de haber violado a uno de los niños y todos empiezan a inventar historias de que tenía un sótano y que la chingada, pero su casa no tenía ni siquiera un sótano, pero la mente de los niños es muy maleable, entonces... ¡Ay, hay que verla! Yo sé, sí. Entonces yo creo que por eso mismo, no sé, a lo mejor sí, a lo mejor no, yo me diría más que no. Creo que al final del día lo que es cierto es que nunca vamos a ver qué le pasó. Desapareció, obviamente su familia queda devastada, su hija, todos ellos, porque pues es una pérdida terrible. Una desaparición es, creo que por una muerte, porque te quedas con la duda toda tu vida de qué pasó. Claro. Son preguntas que no, y bueno, yo creo que este es un caso que también hay que tomar con la delicadeza, ¿no? De decir como de, pues tener la conciencia de que pues la familia pues todavía viven y nunca pudieron saber qué le pasó a su ser querido. Y que pues sí, yo creo que sus investigaciones curiosamente lo pusieron en el foco de estos movimientos de las diferentes agencias que justamente están investigando eso, y eso lo hace que sea tan raro. Si no estuviera esta parte de la CIA, yo creo que tan cercano al proyecto Stargate, que sabemos que sí existió, que sabemos que sí se hizo, a lo mejor sí diríamos, casi todo el mundo diría, pues un crimen pasional. Esta tipa se peló, si era agente de la CIA, pues más fácil. Entonces, pero como nunca vamos a saber qué pasó, se hacen todas estas conjeturas. Yo sí creo que fue un agente de la CIA, o sea que ella era un agente de la CIA y que estaba coludida con la CIA y lo secuestraron y lo pusieron en un asilo. Bueno, en un instituto mental. Sí. Yo soy de la idea. Yo creo que al final del día, si nos vemos con la navaja de Orkham, que siempre creo que es, yo creo que ya la mató. ¿Tú sigues creyendo eso después de investigar todo esto? Se me hace rarísimo, ¿no? Es que está tan loco, pero es que también es como de, no, es que no manches, tiene esta cierta lógica, ¿no? Pero a veces entre la lógica es lógica creada y no puedes, y a veces no es cierta, ¿no? Bueno, sí, a lo mejor. Pero es que entonces, ¿por qué el periodista da el pitazo de que está en un instituto mental y luego desaparece? No es el periodista, es el comandante. Ah, el comandante. Le da el pitazo al periodista. Ah, ¿y el periodista qué hace? Pues eso, fue como de, no mames, ¿qué más? Y ya nunca le correspondieron. Lo dejaron así como... Ah, en visto. Sí, lo dejaron
Como no había en el altar, ahí la Ay, dejaron. no, o sea, exacto. Entonces eso está muy sospechoso. Está muy raro, pero ya después nunca volvió a elaborar el comandante de este tema. Y ni siquiera en el documental vuelven a elaborar el tema. Yo como de, güey, ¿por qué? A lo mejor sigue ahí. Qué miedo. Pánico, porque entonces sería como la película de One Fly Over the Cuckoo's Nest. ¿Cuál? La de Jack Nicholson cuando lo meten en el manicomio. ¿La No, isla no. secreta? No, ese es Leonardo DiCaprio. Sí, bueno, Jack no Nicholson sé en cuál. los 70 es una película buenísima, se la pueden ver. Hay que verla. Lo meten en el manicomio y trata de escapar. Está muy muy buena esa peli. Vale mucho la pena. Y creo que al final del día podría ser una cosa. Sí, Entonces pero todo queda en no resuelto. díganos sus conclusiones, qué piensan, qué opinan. ¿Les pareció interesante este caso? Sí. Vamos a hablar ya después de fuera de esto. Ah, se nos olvidó la última teoría. ¿Cuál es la última? Aliens. Ah, claro. Que sea, yo creo que está más tonta porque tenemos toda esta información. Es como de. Y luego llegaron a hacer y se lo llevaron. Es como. Nah. Sí. Si no hubiera estado la esposa sacando cosas de la casa, a lo mejor, pero no. Creo que. Sí, porque si todo se hubiera quedado igual y dices, oh no, pues sí desapareció. Sí, pero es como tratar de encontrar un final feliz a la Heaven's Gate. Los que se suicidaron cuando pasó el cometa Halley. Sí. Sí, es como tratar de encontrar un final feliz en un lugar donde no hay. Entonces creo que al final del día, pues sí, díganos qué opinan, cuál es la que ustedes creen que sea la verdad. Y nosotros nos vemos en la próxima investigación. Bye.